no hay problema. El, el horario ya estamos pasadito el horario. Ya son más de las... Bueno, bien. ahí están entrando algunos chicos. Esperamos. Bueno, hoy tenemos nos había quedado pendiente, que usted ya hace tiempo, a las 2 semanas, que ya lo tienen en el grupo como archivo, en el grupo del Face, que es el tercer trabajo práctico, que el tema es sobre superficies planas o figuras planas, que en este caso son polígonos. Nosotros vamos a ver las características de los polígonos, su clasificación, y luego vamos a ver la aplicación, que también la práctica ya está adjunta, y hoy vamos a conversar como para sobre las dudas que se le pueda presentar sobre la práctica de hoy. Bueno, como dice la definición, los polígonos son figuras planas, delimitadas, son cerradas, es una característica, y ellos pueden estar clasificados en regulares o irregulares. Y esto es las diferencias que vamos a ver, cuáles son sus similitudes y las diferencias que hay. Nosotros vamos a hacer hincapié sobre lo que es, y la aplicación sobre lo que es polígonos regulares. Son los más concretos, son definidos. ¿Y qué tienen en común? Que se pueden inscribir en una circunferencia. Entonces, al estar inscrito en la circunferencia, nosotros sabemos que el punto base o el elemento base de la circunferencia es 360 grados, ¿no? Sabemos que desde la geometría es un dato que ya todos conocemos, y que el polígono regular se puede inscribir en la misma. ¿Y esto qué significa? Si miramos el cuadrito, que está a la derecha, vamos a ver que nos está, de alguna forma nos está demostrando, nos está reflejando, que dependiendo de la cantidad de lados, va a tener una definición o una denominación, que yo supongo que ya todos las conocemos, o las debemos haber aplicado en otras circunstancias, en la escuela primaria o secundaria, en algún estudio, alguna aplicación. Y nos está diciendo también la suma de los ángulos internos y la suma de los ángulos externos. ¿Esto qué significa? Que la distancia entre lado y lado, en grados, desde el punto inicial y final de su lado, más allá independientemente de la cantidad de lados según su denominación, van a ser iguales también. Y cuando se sume externamente cada grado, la sumatoria va a ser de 360 grados. Esto nos está diciendo de que el polígono está inscrito en una circunferencia. Cuando nosotros vamos a ver un triángulo, por ejemplo, sabemos que un triángulo es de 3 lados. Pero ¿qué pasa? Cuando es regular, ¿qué calificación de triángulo es? Nosotros conocemos que hay 3 tipos de clasificación de triángulo: equilátero, isósceles y escaleno. ¿Cuál sería de las 3 un polígono regular? Si tiene que cumplir con esta situación, que la suma de los lados internos sea equilátero. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque los 3 lados son iguales, y la distancia entre lado y lado, cuando se inscriben en una circunferencia, la distancia en grado va a ser igual. Al ser 3 lados, la operatoria, si uno la quiere contratar, es simplemente una operación simple, como una división. 360 grados, que es donde se inscribe la circunferencia, dividido 3 lados iguales, va a dar 360 dividido 3, va a dar 180. A ver qué pasa ahí. ¿Cuál es la sumatoria? ¿Cuál va a ser la distancia? Yo tengo que hacer 360 dividido para buscar el punto inicial de cada lado. Va a ser 120, la distancia externa. Pero cuando nosotros tomamos la distancia entre lado y lado interior, nos va a dar 60. Entonces, la sumatoria del ángulo entre lado y lado va a ser 60, y multiplicado por 3, que en base al triángulo va a dar 180. Es decir, que esto es lo que nosotros vamos, digamos, de alguna forma a analizar o asociar, que es lo que se va a repetir como situación de clasificación de polígono irregular según las diferencias
o según la cantidad de lados que tenga cada uno de ellos. Es decir, que todos los lados, más allá de la cantidad, todos los lados van a ser igual en su dimensión. La distancia entre lado y lado va a ser igual desde la inscripción de la circunferencia, y la distancia entre lado interior también van a ser iguales. Ahora vamos a ver un ejemplo bien gráfico que refleja lo que mostraba el cuadro. Entonces, si nosotros miramos en la primera fila del lado de izquierda a derecha, acá está el ejemplo del triángulo, y tomando como base la circunferencia, tomando como un punto inicial en cualquier parte del perímetro de la circunferencia, porque no necesariamente tiene que ser en esta posición. La posición del triángulo es independientemente de la clasificación, digamos, de cómo reflejar lo que nos determina la clasificación de polígonos regular. Tomamos un punto de referencia y desde ese punto inicial del lado tomamos la distancia de 120 grados para determinar el lado del triángulo equilátero. El tamaño del triángulo va a depender del tipo o del radio del diámetro del círculo donde se inscribe. Y el ángulo interior, estamos hablando de ¿no? El ejemplo que yo les decía, de 60 grados, que es el que se determina de lado a lado, ¿no? El ángulo que forma entre un lado y el otro va a ser 60, y de la misma situación se va a repetir en este y en este. Entonces, cuando multiplicamos, la sumatoria va a ser de ángulos internos, va a ser de 180 grados. Lo mismo se va a repetir en el resto, por ejemplo, en un cuadrado. Entonces, sabemos que la distancia, tomamos un punto de referencia, sabemos que la distancia en la inscripción, ¿cuánto va a ser? Si es 360 grados dividido 4, me va a dar 90. En este caso, en el cuadrado, se va a dar como dato la misma distancia exterior entre lado y lado, como la distancia en ángulos, interior. Y así se refleja, nosotros en esta gráfica vemos los distintos, estos son trabajos de construcción de polígonos cuando lo hacíamos con la herramienta tradicional, con la regla, el semicírculo y el compás, que son herramientas de uso manual que ustedes ya conocen y que seguramente la habrán utilizado en la escuela de formación primaria y secundaria, y son distintos métodos de construcción. Para cada una de ellas hay, según bibliografías y según autores que se han dedicado a la construcción, al análisis de los polígonos regulares, hay varios métodos que uno puede elegir para la construcción y llega al mismo objetivo. Como verán, ustedes se ven los trazados auxiliares sobre el uso de esas herramientas manuales. Nosotros del AutoCAD nos simplifica todos estos pasos y simplemente tenemos dentro de los comandos de dibujo una figura geométrica, digamos, un comando de geometría que se llama polígonos. Entonces, dentro de ese comando hay varios pasos que tenemos que cumplir, que nos va a pedir el radio o el diámetro de la circunferencia donde se va a inscribir, que va a ser un dato que vamos a tener que tener para construir cualquier tipo de polígono regular, y nos va a decir qué polígono nosotros queremos construir. Entonces, ahí es donde tenemos que ponerle la cantidad de lados. Pueden ser polígonos regulares de infinito y la cantidad que nosotros queramos de lados. Simplemente el comando de AutoCAD nos da esa practicidad en la exactitud y en la precisión de la construcción. Que no sucedía, por ejemplo, de cuando nosotros lo hacíamos manualmente, cuanto más lado tenía, el tema de los errores de apreciación, de la visualización, la precisión de la toma desde la herramienta, la punta del lápiz cuando uno marca, cuanto más finita es, lograba tener mayor precisión en la medición, pero uno a partir del primer punto
arrastraba una pequeña imprecisión, y cuando llegábamos al último, por ejemplo, un dodecágono que tiene 12 lados, generalmente ya a partir del lado 10 siempre había que volver para atrás, porque ya uno identificaba que algún error había por esta imprecisión del marcado con la punta del lápiz, o a lo mejor la herramienta del compás también no colaboraba dentro de su imprecisión de fabricación, y su movimiento tampoco colaboraba para que sea bien exacto el marcado. Y bueno, y cuando se llegaba a los últimos, ahí se denotaba y había que borrar y volver a marcar hasta lograr que todos los lados sean iguales, desde el inicio hasta el último, ¿no? Desde el primero hasta el último. Bueno, esto simplificó. Nosotros en este caso no vamos a construir sobre papel, pero sí en AutoCAD, que son estos dos datos que le comentaba. Desde comando de dibujo buscan polígono y les va a pedir el radio o el diámetro de la circunferencia y la cantidad de lados según el polígono regular que ustedes deseen construir. Simplificando el tema del polígono regular, era lo que les comentaba, los datos que le va a pedir el comando de dibujo. Le va a pedir un centro, que ustedes van a tener que marcar, el diámetro del radio, depende del dato, ustedes lo llevan a una situación u otra, y la cantidad de lados. Este es el ejemplo, una construcción desde el AutoCAD, donde los datos de todo lo que, digamos, de las características de la geometría que posee un polígono. Este es el ejemplo de un polígono que es un pentágono, porque si observan tiene 5 lados iguales, y para la construcción del mismo se necesita un centro, un radio y un lado. Esto es lo que va a pedir dentro de las características o de los datos de este polígono, que en este caso es un pentágono, son las que le va a pedir para la construcción desde el AutoCAD, que es la práctica que ustedes van a tener que realizar. Dentro de la clasificación de polígonos, a modo de información adicional, nosotros no lo vamos a aplicar, pero sí tenemos polígonos irregulares. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si ustedes ven, también van a tener cantidades de lados, ¿no? Pero ¿qué pasa? No van a estar inscritos en una circunferencia. Por lo tanto, la cantidad de lados son el tamaño de los lados van a ser distintos, digamos, la dimensión del lado van a ser entre ellos todo distinto, algunos pueden ser iguales y otros no, dependiendo de la cantidad. No se van a inscribir en una circunferencia, y por defecto la distancia de ángulo entre lado y lado de un polígono van a ser todas distintas, que era una situación que no se daba en el polígono regular, donde las distancias, al estar inscritas en una circunferencia, la distancia entre lado y lado en grados van a ser iguales. Estas son las diferencias entre un polígono irregular. Estos son polígonos que generalmente se usan más cuando uno diseña, tienen otro tipo de aplicaciones, donde nosotros elegimos el polígono regular porque es más concreto y va más dirigido a situaciones ingenieriles. Entonces, dentro de esta clasificación, solo es a modo de saber y de conocer cuáles son sus diferencias, y también que dependiendo de la medición de los grados, también tienen una subclasificación que se pueden denominar cóncavo y convexo. La diferencia que hay entre un polígono cóncavo y convexo es que cuando es cóncavo, cuando tiene uno o más lados o más ángulos mayores a 180 grados. Y decimos que es convexo cuando todos sus ángulos miden menos de 180 grados. Entonces también son situaciones que se definen dependiendo de esas características según su forma y cantidad de lados. Y si es regular o irregular. Bueno, dentro de polígonos regulares
también podemos apreciar la formación de estrellas, que ustedes seguramente la habrán visualizado en alguna situación, desde logotipos, diseño de telas, papeles, bueno, simbología, en billutería, digamos, son aplicaciones varias y diversas que están dentro de objetos reales y que son derivadas y que se forman en base a un polígono regular. ¿Algunos reconocen alguna de estas 6? Seguramente la habrán visto en alguna situación. Hay una estrella que es muy, muy nombrada. Bueno, sin entrar en la denominación o en alguna situación particular, es también como conocimiento de base esa que para marcaste es muy saber que visible. para realizar una estrella también. Esta es una de las más conocidas, ¿no? Que, bueno, necesitamos de un polígono regular para, dentro de este juego, como le digo yo, de uniones entre vértice y centro, nos da distintas posibilidades de estrellas. Bueno, y acá empieza lo que nosotros tenemos que empezar a darle enfoque, ¿no? Tomando de modelo una situación, un objeto, que podría ser un piso, podría ser un papel, ¿no? Es una plantilla donde nosotros vemos que está conformado por varios polígonos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra tarea en cuanto a este tema? Vamos a empezar, que tiene que ver con esto que siempre insistimos sobre el entrenamiento visual, ¿no? Vamos a empezar a ver qué es lo que veo en forma general para ir estudiando en forma particular qué polígonos o qué estrellas se forman con este tema de los polígonos regulares. Entonces, dentro de esta plantilla, yo voy a ir viendo dentro de esa generalidad cuál es el módulo, que es el que después, que está el ejemplo en la parte derecha, digamos, ubiquen la mirada sobre la derecha, y empezamos a estudiar ese polígono, ¿no? O ese módulo, a ver cuántos polígonos son los que se integran, qué tipo de estrella, cómo se sombrea para darle ese significado sobre ese diseño, qué es lo que nosotros vamos a tener que después aplicar sobre los ejemplos y la práctica que se dio dentro de la materia, ¿no? Entonces, primero que visualizo, como bien lo indica el dato, veo que el módulo está dado por un marco contenedor que todos podemos apreciar, que es un cuadrado. Dentro de ese marco contenedor, que es nuestra figura, que no deja de ser también un polígono regular, porque tiene los 4 lados iguales, se inscribe, tenemos un centro, ¿no? Que también lo podemos determinar, yo les cuento un camino, mediante las diagonales, tenemos un centro en el cual ese centro se inscribe una circunferencia. Dentro de dicha circunferencia, vamos a ver qué polígono es el que se inscribe. Entonces podemos contar, bueno, ¿son todos los lados iguales? Sí. ¿Cuántos lados tiene el polígono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces estamos hablando de un polígono regular denominado octógono. Lo dibujamos, lo determinamos mediante el comando de dibujo, polígono, le damos el dato, ya tenemos determinado el centro, le decimos los lados que posee y nos dibuja el polígono deseado. Y luego con línea vamos, en base a la observación, vamos determinando según sus vértices, y otro círculo, que seguramente está de dato, para tomar de referencia y determinar también otros puntos de intersección para determinar otros detalles que pueda poseer ese diseño que yo tengo que estudiar y que está conformado por polígonos. Polígonos y otras líneas y elementos auxiliares que conforman a esa plantilla y que forman parte de esta observación y aplicación del tema. Esto se va a ver reflejado, este diseño no es el que ustedes van a realizar, pero sí el que
parte de como de este camino de observación y aplicación, el que ustedes van a aplicar en el trabajo práctico número 3. Estas son las 3 plantillas dadas, cada una de ellas tiene su consigna y su objetivo, que ya está adjunto en el grupo, y nosotros vamos a empezar a observar, como bien dice la consigna, qué polígonos son los que conforman dicha plantilla, cuál es el módulo. Yo voy a determinar un módulo, eso va a ser independiente y particular de cada uno. ¿Y por qué? Porque acá también vamos a observar vamos a aplicar un nuevo comando, pero de modificación, que es matriz. Ustedes, que dentro de esa facilidad que nos da el AutoCAD, nosotros, ¿por qué tenemos que armar un módulo? Vamos a armar un módulo y después vamos a contabilizar cuántas filas y cuántas columnas va a tener ese módulo. Si vamos a observar el ejemplo que es del segundo, yo observo un módulo, primero por supuesto tengo que hacer ese análisis, bueno, en este caso, por ejemplo, en la plantilla 2, los polígonos quedan conformados, la figura general, ¿cuál es? El círculo. Son círculos que se van intersectando y dentro de esa intersección va formando por defecto polígonos, que en este caso, que es el que está sombreado en rosa, y que es un polígono regular de ese lado, y en el cual, dentro de esa intersección de círculos, que ya tienen también el dato del radio, me va quedando triángulos, equiláteros y cuadrados, que después yo lo voy a tener como terminación de la misma, después sombrearlo para calificar estos polígonos que quedan representados. Entonces, en este caso, son circunferencias, en el cual yo voy a determinar un módulo, y de dicho módulo voy a observar y voy a decir, bueno, ¿cuántas filas tiene dentro de la plantilla dada? ¿Por qué? Porque yo tengo que determinar cuántas filas y cuántas columnas, dependiendo del módulo que yo definí. Esto es un ejemplo. ¿Por qué? Porque ese dato me lo va a pedir el comando matriz, que yo lo voy a buscar en comando de modificación. Y va a haber dos alternativas, va a ser, les va a dar, depende de la versión, ustedes se la van a pedir, la rectangular, y a veces le ofrecen las dos conjuntamente, la polar y la rectangular. La polar es para todo lo que es figura, bueno, justamente que se da en grados, que giran en un módulo de grado, y en este caso la que van a usar es la rectangular. Entonces, les va a pedir el módulo y la cantidad de filas Sí, y columnas. Y le repite y me dio. claro, le Bueno, ¿sigo? genera la trama esa que estamos viendo. ¿Sí? Sí, sí, Exacto. sí. A lo mejor, uno a simple vista es como que parece, yo digo que hasta marea, ¿no? Como decir, bueno, pero no, esto es un ejercicio de observación y aplicación. Nosotros generamos el módulo, lo dibujamos, en base al polígono, vamos detectando de lo general a lo particular, lo sombreamos y luego cuando ya lo tenemos sombreado, no, porque a veces dentro de las consultas me lo muestran que lo repiten y después lo sombrean. Utilizan matriz y después lo sombrean. No, ya sombré en el módulo, entonces cuando la matriz Exacto. se lo repite en la cantidad de columnas y filas que ustedes determinaron, ya les queda la plantilla terminada. Si no, después tienen que sombrear punto por punto, Patri, espacio por ahí espacio. seguramente los chicos se deben estar haciendo una pregunta y a lo mejor no te la están haciendo. Bueno, Esta lámina que le estás dando no tendría medidas concretas, sino simplemente esas figuras geométricas las irían resolviendo en función de simples observaciones, ¿no es cierto? En cuanto a no, su conformación. tienen por ejemplo, en esta, el dato esencial es el dato de la circunferencia, que es donde se tiene que escribir, y tienen el dato del punto de intersección entre circunferencia y el resto queda todo por defecto, Ah, los bueno, cuadrados y los hexágonos
que es lo que se representa en esta... Claro, sí, en sí, este sí, entiendo, queda por perfecto. defecto. Quedaría, con el dato les queda esta circunferencia, la primera circunferencia. Y en base a la intersección, les va a ir quedando, después, en lo que se va intersectando, va quedando el hexágono, los cuadrados y los triángulos, que son los que después van a quedar marcados y son los que ellos tienen que diferenciar en los colores similares a lo que están viendo en base al referente o al ejemplo de la plantilla. El dato está, lo mismo que pasa los datos en esta plantilla, también en los ejercicios están determinados. El círculo, que ustedes si visualizan la plantilla número 1, van a observar qué tipo de polígono es el base. Observamos que Un el hexágono. polígono, ¿no? Bueno, ustedes van a dibujar un hexágono. Para dibujar el hexágono tienen de dato en el ejercicio 1 el diámetro de la circunferencia donde va a estar inscripta, y luego observan de que sobre cada lado de ese mismo hexágono se pega otro hexágono de las mismas características, digamos, con la misma inscripción, con la misma circunferencia. Entonces ustedes van a tener que repetir la situación y es el módulo que le va a quedar conformado y que van a tener que visualizar cuántas veces se repiten en columna y cuántas veces se repiten en filas, ¿no? En posición vertical y en posición horizontal para que arme la plantilla. Cuando lo realizan también desde el Ahí comando de Florencia, modificación. Bueno, hago la pregunta. sí, Florencia Cuando te quiere hacer hacemos, una consulta. sí, cuando hacemos el que es más complejo, el último, el que son, no sé cuántos lados tienen, la verdad, el que tiene muchos colores, que tiene 3 colores, celeste, verde y rosa. El Em, segundo. no, Sí. el último creo que es. No, no, el de Más allá abajo arriba. está, me Ahí parece, está. Pato. No, ahí está el 2. Sí, el 2, tenés razón. El En último. el coso, en el Ahí se, Classroom, ahí está. está. Sí. Sí, tenés razón, es el 2. La pregunta es: ¿cómo me doy cuenta cuando se tienen que juntar los dos círculos? Bueno, está el Porque. dato. No, el El dato es dato de que mide 15 de diámetro, dice. Pero no dice cuándo se chocan. O bueno, sea, no sé si tengo para escribir acá. Ahí está, sí no, tengo. no. Bueno, Acá. Sí, después sí voy a tengo. dejar la... Acá. Bueno, Sí, se ve. nosotros tenemos, el dato te dice en la consigna, vos Sí. tenés el diámetro, ¿no? Vamos a hacerlo Ujú. así a modo... Sí, sí. Te dice que la intersección está en un punto auxiliar a la mitad del radio. Es decir, que si yo tengo 15 de diámetro, 7,5 es el radio, y a la mitad de los Ah, 7,5 está el punto de intersección, que ustedes lo van a tener que armar como un dato auxiliar, van a tener que dejar una marca para poder trasladar, esos son sí, los sí, sí. caminos que ustedes Está bien. Claro, Claro. van a sí, tener. sí, Ah, ahora sí. Claro, está porque yo bien. lo he leído De y ahí, a partir no, de ahí no, no ellos había se tienen que entendido cómo orientar. hacerlo. Claro, y otra Bueno, pregunta más. sí, Cuando, que pasó lo mismo con lo de Adidas, que no sé bueno, en qué capa hacer, ponele, las líneas ocultas las podés hacer no necesariamente con las líneas ocultas, o sea, las de IA, suponete acá, suponete que vos marcás el medio, sí, eh, y haces, bueno, haces todas las marcas que te hacen falta para dibujar. Las borrás, sí. las ponés en líneas ocultas, ¿qué haces? Porque ustedes no miran en realidad el que exporta eh, el, el AutoCAD, o sea, el punto CAD, no me acuerdo cómo es el punto del CAD, no sé el nombre. Bueno, mira, cuando son todo lo que es auxiliar, si no está pedido, como por ejemplo en el caso del logo, todo lo que era elemento auxiliar estaba pedido porque nosotros teníamos que verificar cómo lo habían construido ustedes. Entonces todo lo que era auxiliar queda, se deja dentro del trabajo práctico como el modelo dado. Solo resaltaban la gráfica de las hojitas, que son, bueno, los que ya conocemos como el logo. Cuando después hay otros ejercicios, como por ejemplo esto, todo lo que es auxiliar, vos si querés también, que ustedes ya lo saben hacer, pueden hacer una otra capa, pueden armarse otra capa como línea auxiliar más finita, para tenerla como esos marcados auxiliares que ustedes necesitan independientemente de cómo cada uno lo confeccione, y después lo borran. Y si no, dentro de capas, si no lo querés borrar,
hay dentro de las propiedades, hay una impresora que generalmente está en la última fila y tacha la impresora. Entonces, todo lo que vos marcás en esa capa, donde tachaste la impresora cuando creaste la capa, vos lo ves en la pantalla para trabajar, pero cuando después lo trasladás a imprimir en PDF Claro, no se ve. Claro, sí, si no ocultar la no se- capa, que eso se puede hacer. Yo lo había hecho con el Bueno, de Díaz. ocultala. Sí, O la pagás después cuando claro, lo sí, imprimís. Son alternativas que está dentro de lo que es crear capas. claro. Y entonces no le compartimos el punto de WG, le compartimos solamente el exportado. Exactamente, lo terminado, Bueno, exactamente, en bueno. impresión PDF. Igual, siempre por favor en AutoCAD, porque después ya me pasó que un compañero lo hizo, me contó que sabía hacer otro programa, lo hizo en otro programa y después, bueno, se quedaban otros defectos que después no lo podía trasladar en la medida que necesitaba en el formato A3 para que les quede en forma equidistante, que esto es lo que Claro, vamos a hablar sí. posteriormente. Y otra Siempre pregunta hablar, más. sí, Cuando... ahora, ya se me perdió en el camino. siempre sobre Eso, ¿en qué este. capas? Sí, sí, sobre qué capas lo hacemos. Porque antes en los otros trabajos nos especificabas capa A, capa B. Bueno, En realidad no, bueno, uno hacerlo en conoce capa A, el hecho que de es En dibujo capa A, sea resultante. argentino. Sí, en este caso son capa A. dos, todo déjenlo en capa A, que igual modo depende del color, a veces no se visualiza, y lo importante es que es la interpretación de los Sí. polígonos, la utilización de los comandos dados, y la Entonces también le capa que le vamos... quede, Sí, perdón. Perdón, hablé encima suyo. Sigue, sigue. se entiende, déjalo todo Sí, en sí. capa A, Ah, sí. y le cambiamos el color a la capa negro. Porque si no nos va No, a quedar no, líneas porque, rojas. claro, y después colocarlo en capa negro, porque también hubo otra dificultad, ya que viene el caso, hay algunos alumnos que pudieron pasarlo todo en su... ¿Por qué? Porque cuando nosotros imprimimos, al tenerlo en la opción de monocromático o en escala de grises, algunos pudieron hacerlo. Todo esto te va a quedar en la lámina de presentación en el gris correspondiente. Ujú. Y hay otros que no pudieron, que, bueno, yo les di la alternativa de revisión, pero no lo lograron, entonces les permití que lo dejaran en el color como ustedes lo visualizan tal cual. En ese caso, sí lo va a tener que pasar en negro. Pero se supone que cuando vos lo imprimís en PDF, todo esto que vos manifestaste en colores va a quedar en el gris correspondiente. Bueno, Es decir, que si sí, la sí, sí. Sí, a mí también me quedan pasó rojos, eso de que se me exportó de color. Por eso lo puse ay, 2 veces en el Drive. Pero es hacerlo nuevo hasta que te salga. No sé cuál fue el bueno, error. bueno, por eso. Es cuestión de práctica Perfecto. que, bueno, después Bueno, yo supongo que Profe, Gracias, irán. tengo una profe. consulta. Sí, La fecha de entrega, porque en el bueno, Facebook dice jueves 17 de abril. claro. Está mal porque eso fue cuando tenían 15 días para realizarlo. Que nos salteamos, que en el calendario dijimos que nos salteamos semanas, jueves de Semana Santa, y yo lo sé, sí. No, no. desde Me parece que jueves, la pregunta el viene porque no hay jueves día, 17 de abril. Claro, claro. Por eso. No sé si está equivocada la fecha o... Va, si es como hoy vos, la fecha de entrega o Sí, bueno, está el equivocada la sábado. fecha. y sí, Bueno, no hay problema, ahora lo está van a tener que equivocado, entregar la clase que viene. en realidad, Sí, no va a quedar otra opción. Sí, la fecha correcta era 15, yo lo puse podemos dejar para 17, el ahí jueves que viene. también, Sí, está ¿Cómo? bien, Entonces, claro, está bien, ¿la no hay fecha sería problema. sí, para el yo jueves después que se los Una viene equivocación de o fecha. para el otro? Si no, para el sábado. ¿Qué sería? ¿Sábado 17? Para el claro, jueves que no, no, no. viene, para el jueves que viene. Siempre O sea, sí, sí, ahí hubo un error, siempre se pide, no para días que no son, siempre sobre la fecha que tiene correspondencia con el día de dictado de clase. ¿Eh? Por eso fue un error claro, de claro. No Entonces es eso. sería sí, para el sí. jueves que viene o Mm, para el otro, que serían 15 días, como en los otros Siempre trabajos. ponemos Para como para límite el que 15 viene. días, claro. Claro, pero Si vos empezamos lo hoy podés al terminar, trabajo, ¿no? Claro. claro. Bueno,
Mira, para el jueves próximo, mejor, pero la tolerancia siempre va a ser 15 días. Genial. Si no lo puede entregar, nos vamos a manejar, como siempre lo comentamos, no mucho más, porque también, si no después se juntan los trabajos prácticos y bueno, y no entra dentro de ese proceso Sí, tal cual. de conocimiento y regularización también. Gracias, profe. De nada. Hay un alumno que preguntó si vos mencionaste un radio, tenía que ver con ese radio de la circunferencia, en el Facebook. Claro, Dice. claro, sí. Los datos